No, gracias por su espera, pero con esto nos damos cuenta realmente todo lo que implica en la cuestión de arreglar todo esto, ¿no? La verdad es que sí, mis respetos, gracias a Dios por las personas que están a cargo, y bueno, pues la verdad es que es una cosa para agradecerle a Dios, y bueno, pues también para confiar en Dios. Me acuerdo que hace ya algunos años que nos veíamos allí en el Hotel del Bosque para ver algunos videos. De repente había sufrimiento porque no salía el video, no. Y la verdad es que orábamos para que Dios guiara todo y de repente se componía, ¿no? Entonces, pues vamos a orar para que, aunque se haya resuelto bien, que pueda seguir no habiendo problema y que los que no están conectados se puedan conectar y todo salga bien. Oye, una pregunta, ¿oyen bien todos lo que yo estoy diciendo? ¿Hasta atrás ya oye bien? Ok, perfecto. También se oye bien, ¿verdad? Muy bien a ti. Perfecto, pues vamos a empezar con una oración. Señor, realmente cada día te alabamos, cada día te alabaré y te alabaremos por tu santo nombre y por tu precioso nombre. No nos damos cuenta realmente lo profundo que pueden ser las alabanzas. Sin embargo, estamos viendo que en cada uno de estos salmos tú nos estás enseñando a poder alabarte como tú mereces, como tú debes de ser. Claro, vamos a estar siempre muy lejos de lo que tú mereces. Sin embargo, Dios, gracias por todas tus enseñanzas, porque finalmente, cuando estemos delante de ti, Señor, eso es lo que vamos a hacer, alabarte. Sin embargo, eso nos va a salir de una manera muy natural, porque te vamos a estar viendo cara a cara. Señor, anhelamos ese tiempo. Cada uno de nosotros espero que estemos anhelándolo. Y Dios, pues mientras tanto, ayúdanos a poder aprovechar el tiempo aquí sirviéndote y aprendiendo de ti. Y ahora, Dios, llévanos a aprender a través de estos salmos y a través de lo que vamos a ver del estudio de los dones. Señor, pues permite que las personas que no han llegado puedan llegar y que no haya problemas en la conexión en el resto de la sesión. Te queremos pedir todo esto, te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a entrar ya de forma al Salmo. Esa era para que todos estuviesen despiertos. Bueno, Salmo, vamos a ver los primeros 5 versículos si Dios nos da ese tiempo. Y ¿qué es lo que nos dice? Dice: aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación. Bien, pues este salmo empieza de una manera muy alentadora. Vamos a ver que este salmo es un salmo muy especial, porque de alguna manera nos habla precisamente de la rebeldía, de la necedad, de la idolatría, de los pecados del pueblo de Israel. Sin embargo, empieza con una alabanza. Y curiosamente, la primera palabra con la que empieza el salmo es aleluya. Ya hemos visto que aleluya quiere decir alaba a Jehová, y que de alguna manera es como si se repitiera 2 veces: aleluya, alabad a Jehová. Alaba a Jehová, lo repiten 2 veces prácticamente. Y esta misma palabra de alabado sea Jehová, como decíamos, es con la que terminaba el anterior salmo, ustedes se acordarán. De hecho, se sigue manteniendo, aunque pudieron haber sido diferentes autores, se sigue manteniendo la misma línea de alabanza hacia Dios. Estos salmos son la primera parte de los salmos aleluya, aunque vamos a ver los salmos aleluya cuando estemos en el Salmo 113. Pero de alguna manera está
alabando a Dios de esta manera continua, y usan mucho esta palabra, usan seguidamente esta palabra, aleluya. Tiene la misma línea de alabanza y es similar al anterior salmo, ya que si ustedes se acordarán, en el Salmo 105 se hablaba del recorrido, entre varias cosas, del recorrido del pueblo a través del desierto y su entrada a la tierra prometida. Y en esa ocasión, lo que se hacía énfasis era las maravillas, los milagros de Dios. Se hacía énfasis en las maravillas de Dios. Sin embargo, en esta ocasión, Dios no es alabado tanto por sus maravillas en el Salmo 106, sino más bien por lo maravilloso de su bondad, de su paciencia y de su misericordia. ¿Sabes? Muchas veces no solo tenemos que alabar a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas, por nuestras oraciones contestadas, sino también muchas veces por la paciencia y por la misericordia para con nosotros. La misericordia por ver de dónde nos ha tomado Dios y todo lo que ha hecho por nuestras vidas. Y de la paciencia por cómo Dios sigue soportándonos a través de muchas veces nuestra incredulidad. Muchas veces Dios pudo habernos sacado 70 veces 7 de un problema. Sin embargo, en la siguiente vez tenemos que seguir confiando. ¿Y qué es lo que pasa? A veces desconfiamos. Pero bendito sea Dios por su misericordia y por su paciencia. Bien, en el mismo versículo 106 viene la razón de esta alabanza. ¿Por qué vamos a alabar a Dios? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. ¿Sabes? Como este salmo es un salmo en donde el autor habla mucho de los pecados del pueblo de Israel. Y es interesante que como preámbulo, él está alabando a Dios por su bondad y por su misericordia. Estos son dos aspectos importantísimos para alabar a Dios y para tener en cuenta en el resto del salmo que vamos a ver. Primeramente, me llama la atención, lo saqué más o menos parafraseado de lo que decía un comentarista bíblico que hablaba del Salmo 106 y hablaba de la bondad de Dios. Dice, ¿por qué hay que alabar a Dios? Por su bondad. Pero hablaba con respecto a este salmo, la bondad de Dios hace dos cosas. Primero, quebranta el corazón del pecador. ¿Qué es lo que pasa cuando no sé si te has pasado que tú le respondes mal a una persona, que tú has hecho alguna mala acción con alguna persona y esa persona te responde con amor y paciencia? Muchas veces eso lo experimentamos con nuestros padres, ¿no? A veces hablándoles déspotamente, a veces enojados, a veces... Y sin embargo, muchas veces recibíamos de nuestros padres una respuesta amorosa, o de los maestros, o de algún adulto. Y así es Dios. Entonces, lo primero es quebranta el corazón con su bondad, corazón del pecador. Pero también la bondad de Dios y la bondad de Dios en este salmo contrasta con el pecado del pueblo de Israel. ¿Sabes? Como creyente, cuando tú ya tienes el Espíritu Santo en tu vida, una vez de que Dios te haya dado ese don de la fe para creer en Él, creer en la salvación, y tú ya eres una persona salva, ese Espíritu se encarga de mostrarte la bondad de Dios para con tu vida. Pero a la luz de esa bondad hace ver que nuestro pecado sea muy malo sobremanera. ¿Sabes? Me impresiona porque nuestras obras se ven con una mayor pecaminosidad cuando las contrastamos con la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver, ayer estaba pensando al preparar este salmo, algunas cosas que aparecen en la palabra. Algo que me llama mucho la atención es cómo lo insultaban y él respondía con bendición. Imagínate, en ese entorno en la cruz, con todo el sufrimiento físico que él tenía en ese momento, habiendo sido humillado, azotado imagínate
haber sido azotado por soldados paganos, soldados romanos. Le tapaban los ojos, lo abofeteaban con una saña y le decían, a ver, profeta, profetízanos, ¿quién te profetizó? ¿Quién te abofeteó, no? Y él callado, impresionante. Todo esto él lo soportó con esa humillación. Estaba muriendo y estaba sufriendo por aquellos que lo estaban blasfemando, aquellos que los estaban humillando. La gente movía su cabeza de un lado para otro y decía, a otros salvó y no se puede salvar él. Dice, a ver, pídele a Dios que te salve, ¿no? También retando a Dios abiertamente, ¿no? Y ¿sabes qué dijo él? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. ¿Ves cómo contrasta la bondad de nuestro Dios con la maldad nuestra? El hecho de que Él haya llegado en ese momento con son de paz. Estamos hablando de un Jesús que llegó anunciando la paz. Sin embargo, fue menospreciado. En otra ocasión, Él va a llegar en son de guerra. Él va a llegar a juzgar y a destruir el pecado. Pero es impresionante. Lo primero que hizo fue estar precisamente haciendo más evidente nuestro pecado con su bondad, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si su misericordia, vamos a hablar de su misericordia, qué sería de nosotros si no hubiese su misericordia y que además su misericordia no fuese de continuo? Dice, al decir que su misericordia es para siempre, bueno, sabemos que algún día va a haber un juicio y siempre en la vida de una persona llega un momento en donde hay un juicio. Sin embargo, es la forma habitual de Dios de trabajar con el hombre a través de la misericordia. Dice Lamentaciones 3:22, el profeta Jeremías lo dijo, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Así que si este recuento que vamos a hacer acerca de la maldad de Israel va a ser un gran testimonio, porque si bien Dios trata con el pecado, tampoco quiere la muerte del pecador, porque gracias a su infinita misericordia, el pueblo, vamos a ver que el pueblo rebelde y contumaz, si bien sí fue castigado como debía de ser castigado, porque Dios no pasa por alto el mal, tiene que haber un castigo, tiene que haber un juicio. Sin embargo, no los destruyó, sino que los disciplinó. Recibamos las exhortaciones de Dios con ese ánimo, sabiendo que atrás de esa exhortación hay un corazón de que quiere corregirnos. Hay un corazón de misericordia dándonos una oportunidad. Si estamos escuchando estas palabras y vamos a escuchar la que va en el siguiente en el estudio, es porque Dios quiere que vayamos ajustando nuestras vidas a Él. Eso es misericordia. Lamentaciones 3:32 dice, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Me acuerdo que de chico alguna vez, o muchas veces, debí de haber exasperado a mi mamá y me pegaba un grito. Y yo me enojaba, yo me ofendía, pero me acuerdo que después trataba de reconciliar las cosas y me trataba con mucho cariño, mucha dulzura. Y me acuerdo que eso conmovía mucho mi corazón. De alguna manera, también Dios es así. Bueno, Dios no nos grita, Dios no, pero a veces sí nos da una disciplina, a veces sí aplica un correctivo con nosotros, pero sabes que su consolación es maravillosa. Bueno, versículo 2. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Fíjate, dice en la versión NTV, dice, ¿quién podrá enumerar los gloriosos milagros del Señor? ¿Quién podrá alabarlo lo suficiente? Yo creo que ni si pudiéramos reunir el mejor coro del mundo, con la mejor música del mundo, con el lenguaje más bonito que pueda haber en la tierra,
pudiéramos llegar a un mínimo de lo que se merece Dios en la alabanza. Les he platicado muchas veces esta anécdota de que Bach, el gran músico, que gran parte de su obra lo dirigió a alabar a Dios, la mayoría de su obra la dirigió a alabar a Dios. Cuando él murió, en su lecho de muerte, él dijo: ahora sí voy a escuchar la verdadera música. Pero además no solamente somos incapaces de alabar a Dios, sino Dios en su misericordia baja a podernos escuchar y le agrada la alabanza, no de una voz afinada, sino de un corazón afinado hacia con Él. Ese es un punto importante. Pero además hay algo importante. Dice: ¿quién podrá enumerar los gloriosos milagros del Señor? Yo creo que hay muchos milagros en nuestras vidas que nos pasan ocultos, que nos vamos a dar cuenta hasta después. Tantas cosas que a lo mejor la voluntad de Dios no era que fueran ocultas, pero a lo mejor porque estamos viviendo superficialmente pasamos de largo. Por eso es muy importante, a la luz de su palabra, tener un tiempo para meditar en la bondad de Dios. Si nosotros pudiéramos meditar de esa manera, vendrían menos quejas en nuestra vida y más alabanzas. Hemos hablado que las quejas tienen su lugar. Hemos hablado que las peticiones y las lamentaciones Dios las escucha. Sin embargo, también Dios nos pide en este momento el poder estar conscientes de toda la gran bendición que nos ha dado. Nunca vamos a poder enumerar todas sus maravillas, pero si enumeramos algunas pocas de ellas en nuestra vida, verdaderamente veremos las cosas con otros ojos. Dice, me recuerda al Salmo 139, 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿No te ha pasado en tu meditar que cuando empiezas a meditar en un asunto en la vida de Dios, esto te lleva a otro que estaba oculto? Eso se llama profundizar, y eso es lo que Dios nos invita a hacer en nuestra relación con Él. Versículo 3. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Dichosos. ¿Sabes por qué dichosos? Porque ellos son los que alaban verdaderamente. La alabanza no debe de ser solamente de labios para afuera, sino debe de ser una alabanza que sea respaldada con hechos. ¿Sabes? Cuando tu vida, y no estoy hablando de hacer algo por tu propia fuerza, ¿no? O que tú de hoy en adelante te comprometas a hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? No, estoy hablando de ese trabajo que Dios hace en tu vida una vez que tú le conoces. Ese trabajo en donde la verdad es que Dios transforma una vida con hábitos pecaminosos a una vida con hábitos justos. Una vida que empiece a pensar espiritualmente. Y verdaderamente Dios quiere que parte de nuestra alabanza sea también a través de esos actos de justicia. Que además la alabanza generalmente se hace en alegría, ¿no? Cuando Dios te lleva a estar en sus caminos y a actuar y hacer lo correcto en sus obras. Eso es algo que también trae gozo. Cuando aprovechamos una oportunidad que Dios se nos tiene por delante para dar testimonio de Él. Cuando aprovechamos una oportunidad de mirarlo a Él en cualquiera de las decisiones que tomamos, eso es tener un hábito de hacer lo correcto, de hacer lo bueno. Cuando creemos en Él y no desconfiamos, aún en las pequeñas pruebas que puedan venir, en vez de tomar la vida en nuestras manos, lo ponemos delante del Señor. Entonces Dios nos está enseñando con hábitos a poder actuar justamente. Así que dichosos, eso es parte de la alabanza. Estamos hablando de una alabanza, y claro, dichosos los que también con su vida y no solamente con su boca alaban a Dios. Dios
prefiere una congregación en donde a lo mejor mucha gente no pueda cantar bien, pero que lo haga con todo el corazón, con todo el respeto, que tener el mejor coro profesional, como muchos hay, y sin embargo no hay nada en el corazón. Me acuerdo que hace varios años estaba con mi esposa escuchando un concierto de una niña que cantaba precioso, que le decían la voz del ángel, de un ángel, ¿no? me llamó la atención porque la chica cantaba muy bonito, pero no sabía lo que estaba cantando. Primero cantó un himno que todos conocemos, que es Sublime Gracia. Terminó de cantar eso, todos le aplaudieron y empezó a cantar Imagine de John Lennon, ¿no? Que es un himno también, pero al contrario. Y entonces, imagínate, o sea, Dios prefiere un corazón sincero que una voz bonita. Ese es un punto importante. Y bien, dice, me encanta esta escena de la primera iglesia, poquito tiempo después de haber recibido al Espíritu Santo, en el día de Pentecostés. En Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia que con sencillez de corazón servía al Señor y con esa sencillez de corazón lo alababa. ¿Y sabes qué? Era el Señor y no nosotros. Porque antes pensábamos que éramos nosotros, a lo mejor. Digo, muy sutilmente lo pensábamos, ¿no? No, fíjate que le hablé a 50 esta semana, ¿no? Y 3 se convirtieron, ¿no? Y no. Era el Señor el que unía a la iglesia, los que habían de ser salvos, no nosotros, con sencillez de corazón. Por último, versículos 4 y 5. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloría con tu heredad. Aquel hombre que escribió todo este salmo seguramente era un escriba o un hombre que tenía una relación profunda con Dios. Si fue David, si fue Esdras, no lo sabemos. Pero aún ese hombre tuvo que confesar sus pecados y tuvo que aceptar su vulnerabilidad. Él iba a hablar de los pecados y la rebeldía del pueblo. Pero él no decía, el pueblo es uno y yo soy otro, no. Él se sabía también vulnerable y fácil de pecar. ¿Sabes? El hecho de profundizar en tu relación con Dios no quiere decir que tú te vayas a sentir cada vez más santo, sino más bien tú te puedes sentir cada vez más pecador, porque cada vez te expones más a lo que Dios hace. Claro, vas y confiesas, ¿no? Pero en ese trabajo fino que hace Dios en tu vida, cuando tú profundizas en una relación con Él, Dios te va a mostrar de una manera más realista la maldad de tu pecado. Y podrá haber detalles que para los demás, inclusive para ti durante mucho tiempo, hayan pasado desapercibidos. Pero llegará el momento en que esos detallitos los vas a ver como esas grandes anclas del alma que te impidieron honrar al Señor como debías honrarlo. Por eso es importante tener un corazón abierto y profundizar en nuestra relación, como este hombre. Y si tú profundizas adecuadamente vas a decir, Dios, la verdad sin ti estoy perdido, como decían las lamentaciones, ¿no? Acuérdate de mí, visítame con tu salvación. Ahora, Dios solamente visita una vez con la salvación, o si tú ya eres salvo, pues adelante. Sin embargo, en cada momento Dios te va a tener que enseñar y te va a tener que enfrentar en cosas que tienes que arreglar. ¿Sabes? ¿Cuál es el verdadero anhelo de este salmista? Él quiere ver la salvación de Dios para con él y con su pueblo. Y quiere participar de la victoria de Jesús. Dice este último versículo que vimos.
para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. La heredad de Dios es hermosa, como dice el Salmo 16 que alguna vez vimos. Pero ¿sabes? Es importante, para poder gozar de esta heredad, realmente el poder profundizar día a día en tu relación con Dios, para que Él pueda ir tratando con aquellas pequeñas, entre comillas, pequeñas cosas que tú no ves, que a lo mejor otros no ven, pero que te están impidiendo esa relación que Dios quiere contigo. Bien, pues ya estamos listos entonces para que podamos ver esta descripción posteriormente, esta descripción de todo el pueblo de Israel. Antes de empezar, el cimiento es importante. Si no me acomodo bien. Bien, pues realmente estamos aquí para que escuchamos muchas verdades y esperemos nosotros que todas estas verdades hagan en nosotros mella en nuestros corazones para que podamos responder adecuadamente. Hace rato que Alex decía que cuando estábamos en la presencia de Dios, mientras más cerca estábamos de Él, más veíamos nuestro pecado, es verdad, pero también más vemos su misericordia. Por eso es tan importante que en lo que nosotros aprendamos en la palabra, esto sea significativo para nuestras vidas, porque a lo mejor alguno de ustedes se ha preguntado, bueno, ¿por qué nos hemos tardado un poco más de lo que es debido quizá en esto de las cuestiones de los dones espirituales? Pero la razón es porque Dios quiere enseñarnos muchas cosas todavía, y precisamente si Él dedicó bastante espacio en la palabra para tratar con esto, no nada más se refería a la iglesia de los Corintios, una iglesia nueva en la fe con muchos problemas, porque algo que es muy importante hacer notar es que en la mayoría de los comentarios no se toca en cuenta a los ancianos de la iglesia. Entonces muchos de ellos actuaban en un sentido instintivamente por su propia cuenta, y nosotros ya sabemos lo que es que actuemos por nuestra propia cuenta. Por eso es tan importante la unión, por eso es tan importante la armonía en una iglesia que es agradable y preciosa. ¿Por qué? Porque tristemente la armonía no siempre se encuentra en las iglesias, y sabemos que todos somos diferentes respecto de todo lo que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, desde la educación, nuestras vivencias. Pero nosotros sabemos, y lo hemos comentado muchas veces, que la única manera de que seamos unánimes es que Dios forme en nosotros la mente de Cristo, y en ese proceso es precisamente donde Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros tengamos madurez espiritual, y precisamente cuando hay desacuerdos, entonces hay divisiones, y muchas veces esos desacuerdos son por problemas sin importancia. O sea, pues déjalo ya, bueno. Pero salte y luego puedes tienes. Entonces sí, porque sí distrae bastante esto. Entonces, para otra vez, antes de apagar los celulares, pónganse en avión, modo avión. Se le reveló sí. ¿Perdón? Se le reveló sí. Sí. Bueno, así pasa a veces. Entonces, volviendo aquí al punto, muchas veces nosotros estamos, nos preocupamos, estamos en desacuerdo en cosas que no tienen realmente importancia, pero eso nos priva de ver lo que realmente es importante. Nosotros aquí venimos a adorar a Dios. Nosotros aquí venimos a crecer en la gracia, a entender muchas más de las virtudes que Dios quiere comunicarnos de su persona para adorarlo más. Y también Él quiere que nosotros, pues también cada día lo amemos más y comprendamos más la infinidad de su amor, o su infinito amor. Muchos de los errores que tenemos en la vida vienen por eso, ¿no? Precisamente porque no comprendemos a un Dios infinito con una mente finita y además corrupta y afectada por el pecado. Gracias a Dios, porque Dios, cuando nos convertimos, nos da la mente de Cristo,
Y por eso es tan importante que nosotros siempre estemos escudriñando nuestras vidas. A veces cuando se te puede cuestionar lo de tu salvación, no siempre es para que tú te enojes o digas, no, yo sí soy salvo, yo hice esto, yo lo otro, ¿cómo te atreves a decirme esto? Seguramente algunos lo han pensado de esta manera, sino más bien es para que Dios nos lleve a recapacitar sobre los hechos de nuestra vida. Recuerden ustedes que el comportamiento de nuestra vida es lo que va a dar evidencia si realmente Dios está actuando en nosotros o no. Y ya como hijos de Dios, también el crecimiento en la gracia va a depender mucho del grado de entrega, y el grado de entrega va a depender de lo que si nosotros pensamos o mejor dicho, sintamos que necesitamos de Él. Todos necesitamos mucho de Él. Y a veces nosotros no nos acordamos o no concientizamos, mejor dicho, lo mucho que necesitamos de Él hasta que tenemos problemas. Y ahí el sentido de las pruebas. Entonces, por eso es tan importante que haya armonía en la iglesia y sea un ejemplo positivo ante el mundo, ya que el objetivo de la iglesia es dar testimonio al mundo de la gracia de Dios. El diablo va a tratar de decepcionarnos, de opacarnos, de minimizarnos, de hacernos desconfiar del amor de Dios. Aún puede pretender, si ya somos salvos, hacernos dudar de la salvación o con falsas doctrinas, dejar que seamos influidos. Porque si nosotros perdemos como parámetro de nuestra vida el amor de Dios, estamos en el aire. Estamos en la cuerda floja, porque al no confiar en el amor de Dios y en su propósito, vamos automáticamente a tomar nuestra vida en nuestras manos. ¿Y qué significa esto? Pecado. Desviarnos de la voluntad de Dios. Al desviarnos de la voluntad de Dios, nuestras emociones van a tomar el control. Nuestros deseos carnales, que como dice la Escritura, que batallan contra el alma, se van a revelar. Y puede llegar el momento que dejemos de escuchar la voz de Dios y que solo tengamos en nuestra mente, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Ejemplo, Amnón, cuando desea a su hermana Tamar. Fue creciendo, o sea, recuerden, cada uno de su propia concupiscencia, es atraído y seducido, etc. Fue creciendo ese gusto que se convirtió en pasión, que luego no lo dejó, al grado que lo llevó a violar todos los principios de la Biblia. Todavía Tamar le dice, oye, ¿por qué mejor no hablas con mi padre, con nuestro padre, el rey? Yo estoy seguro que no me negará a ti, pero no me hagas esto. Y lo hizo, la violó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Destruyó la vida de su hermana, destruyó su propia vida, porque al rato Absalón se vengó y lo mató. Y pues todo este tipo de cosas es por quitar los ojos de Dios y dejar que las pasiones que batallan contra el alma gobiernen nuestro corazón. Que nos quede muy claro, no hay cosa más importante en nuestra vida que la voluntad de Dios y seguirla. Y como Dios produce en nosotros el querer como el hacer, todo está en que se lo pidamos de corazón. Entonces, a lo mejor tú puedes decir, si yo se lo he pedido pero no me responde. No. No ha llegado al grado de convicción donde, como aquella mujer, la mamá de Samuel, un día derramó su corazón en el templo de Dios para pedir por un hijo, que hasta Elí le dijo, oye, digiere tu vino de la mañana. No, Señor, soy una mujer atribulada de Israel. Y le hice una petición. Le dice Elí, pues que el Señor te conceda tu petición. Y lo hizo. Y cumplió. Cuando llegó el tiempo de que el niño tenía que ser destetado, ¿cuántos años creen que serían? Quizá en Israel 4 o 5 años, ¿no? Pero lo entregó al templo. Pero vean ustedes la bendición de Dios por obedecer. Samuel fue podríamos decir, de los más grandes profetas de Israel. Entonces, es muy grave. Entonces, la armonía con Dios, la armonía entre nosotros, precisamente es como experimentar un anticipo del cielo. O sea, Jesús dijo, el reino de los cielos está entre nosotros. Y yo te voy a preguntar, ¿qué tanto es para ti eso una realidad?
qué tanto lo estás viviendo. Dios, al darnos su Espíritu Santo, ya nos dio las primicias de ello. Ahora solo es cuestión de disfrutar. Los problemas de esta vida, ante la presencia de Dios, se convierten en nada, comparado con las glorias que vendrán y que nosotros se han de manifestar. Entonces, vivamos más las promesas de Dios, vivamos más en esa comunión con Dios, y entonces se dará la armonía verdadera que renueva y revitalizará nuestras almas para que nos entreguemos más. Si tú estás avanzando en tu vida cristiana y no estás avanzando en tu deseo de entrega, algo malo está sucediendo. Algo se está interponiendo. Y seguramente es un ídolo. Y Juan, en su primera epístola, culmina en el capítulo 5 con una frase: hijitos míos, guardaos de los ídolos. Amén. Maten sus ídolos, porque los ídolos van a cegar su entendimiento y van a impedir que ustedes hagan la voluntad de Dios, y por ende van a romper la armonía entre ustedes y Dios, la armonía con su prójimo, la armonía en la iglesia. ¿Y qué te queda? Recuerda, es una situación muy importante. Si tú vienes con la actitud correcta a un estudio como este, todo en tu vida va a ser para edificación. Si tú no vienes con la actitud correcta, entonces vas a venir al estudio a que hablen mal de ti. Eso siempre ha pasado. Cuando uno está mal, todo lo toma personal. No permitas que te pase eso. Busca a Dios, recibe lo que Él te quiere decir. El Espíritu Santo es muy claro. No son las palabras de nadie, sino el Espíritu Santo el que nos habla, y por eso nos ponemos en manos del Espíritu Santo. Entonces, todo tendrá sentido, así como los himnos, son los acordes musicales, y todo nos llevará a adorar verdaderamente a Dios. Y por cierto, aquí vemos, todos cantamos mal, sin agravio a nadie, empezando por mí. Pero bueno, el importante es el corazón. Eso es lo importante, y es lo que Dios ve. Recuerdan, Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Entonces, para nosotros como iglesia es muy importante estar unificados con una misma mente, con un mismo parecer, con un mismo propósito: adorar a Dios y seguir el camino de su voluntad. Y todo lo que pase en nuestra vida no tendrá la importancia ante estar viendo en nuestras mentes la gloria de Dios. Concentrémonos en la gloria de Dios, porque es sublime y todo lo cubre. Así es su gracia, además. Entonces, nuestra expresión externa de armonía solo va a revelar el propósito interno que hay en nosotros. Nosotros reflejamos lo que realmente hay dentro de nosotros. Si tu corazón es sano, tú no tendrás conflicto con nadie. Habrá problemas, pero no te afectarán, porque tu cimiento, tu fundamento es el amor de Dios y su gracia. Entonces, el Salmo 133, del 1 al 3, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es hablar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Que la bendición de Dios se derrame sobre tu vida, que ese aceite, bueno, no todos tienen barba, yo sí, que ese aceite verdaderamente llene, o sea, representa la unción del Espíritu Santo, llene sus vidas, y entonces ustedes verán un aspecto diferente. Eso es precisamente lo que pasaba con los corintios, y era tan delicado que prácticamente ellos estaban dando como iglesia un testimonio hacia afuera de lo que era Cristo. Entonces, todas estas
situaciones que no causaban armonía, que llevaban a las personas a vivir por motivos equivocados, a pretender la gloria de los hombres y no la gloria, no exaltar a Dios sobre todo, trajo estos conflictos. Entonces Pablo, a través de todo lo que ya hemos venido analizando, los va ubicando y bueno, ya les aclaro un poco más, diciendo en el versículo 14-22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y solo aquí hay que recordar algo muy importante de la profecía. Ya lo vimos, pero me gustaría enfatizarlo. Los profetas siempre fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los apóstoles tenían que tener señales muy importantes en ellos. Habían estado con Jesús, lo habían visto su gloria, y todas las señales que ellos hacían, más bien dicho, Dios corroboraba su ministerio con señales milagrosas. Aún en Pablo, Jesús se le apareció en el camino y Dios apoyó o confirmó su ministerio a través de las señales milagrosas. Recuerden que aún la gente se llevaba pedazos de la ropa de Pablo para ser sanados. Eso era lo que daba. Y una vez terminada ya la escritura, por eso fue que ya no hubo necesidad de estos dones. Por tanto, este don temporal que Dios permitió era una señal a los incrédulos. Pero la profecía es para nosotros, no para los incrédulos. Entonces Dios precisamente nos revela su palabra, Dios nos hace entender su palabra para que se ilumine nuestro camino y vayamos por el sendero seguro de la vida. ¿Quién no tiene inseguridad a veces? Si tomo esta decisión, si no tomo, ¿y qué será de mi futuro? Y si no tomo ahorita mi vida en mis manos, si no agarro esto, ¿qué va a pasar después? Pues todos esos cuestionamientos, Dios los permite. Todo lo que tú estás viviendo ahorita, Dios los permite, pero no para que desobedezcas, sino para que te afirmes en la fe y en la confianza en Él. Dios nunca va a decepcionarnos si confiamos en Él. Y aunque nosotros en esta vida no viéramos nada, tenemos una esperanza en un futuro que ya no se va a poder afectar, que no se va a poder contaminar, ¿no? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se va a poder marchitar tampoco. Es lo que nos espera a nosotros. Esta vida, como dice Santiago 4, es como neblina que aparece por un rato y luego se desvanece. No importa en esta vida ya lo que pase si estás en Cristo. Sí importa lo que pase si no estás en Cristo, porque tu destino eterno sí será para siempre y no hay regreso de Él. Por eso siempre tenemos que estar nosotros yendo a la presencia de Dios, pidiéndole que nos afirme en nuestra fe y que nos lleve a llevar una vida obediente y a seguir creciendo en santidad, etc. Porque esa es la evidencia de nuestra salvación, no otra cosa. Entonces, si Dios precisamente permitió esto como una señal para que las personas incrédulas pudiesen, en un sentido, mejor dicho, para que la iglesia pudiese ser edificada, una vez que ya terminó la escritura, ya no fue necesario este don, como ya vimos, pero ahora la profecía es lo que a nosotros nos va a edificar, y no tanto en el sentido que decía, por eso quise aclarar al principio, sino en el sentido que aquí está la palabra. Tenemos, como dice 1 de Pedro, tenemos la palabra profética 1.19, 2 de Pedro 1.19, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca o salga en nuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesucristo. Entonces tenemos que estar atentos a ella hasta que la revelación de Dios empiece a ser una realidad en nosotros. Y de esta manera nosotros nos vamos a ir liberando de la esclavitud, del pecado, nos vamos a ir liberando de las pasiones pecaminosas que batallan contra el alma. ¿Por qué?
mejor es un día en tus atrios que estar 1000 fuera de ellos. El mayor anhelo de nuestra vida debe ser nuestra comunión con Dios, debe ser estar en su presencia, debe ser conocer su voluntad, debe ser entender su propósito, ¿sí? Entonces, Dios todo lo organizó en forma perfecta. Dios nunca ha hecho nada imperfecto. Y aunque nosotros, estando en esta vida, en este mundo, veamos muchas imperfecciones que son producto del pecado, producto de la desviación, Él hizo un plan perfecto. Y si nosotros nos sumamos a ese plan, la angustia desaparecerá y entonces vendrá bendición a nuestra vida como una señal de la acción de Dios en nosotros. ¿Quién de nosotros no quiere ser bendecido por Dios? Yo creo que todos, ¿no? Y entonces a lo mejor a veces te preguntas, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a otros sí? ¿Por qué yo no? Recuerden, ese por qué no es malo que se lo digamos a Dios, porque Dios sabe, conoce todo intento de nuestros pensamientos, pero es un cuestionamiento a Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice en Romanos 8. Si Dios es por ti, si tú ya te reconciliaste, ¿qué puede actuar en tu contra? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero en el camino de su voluntad, no se les olvide. Entonces, aquí precisamente es donde Dios estaba trayendo estaba cumpliendo algo que Él desde antes de los siglos también planeó. Recuerden, Dios formó a Israel como la descendencia de Abraham, un hombre que le creyó a Dios, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia, luego a su descendencia y el final de su descendencia, Jesús, ¿sí? Y Dios separó precisamente a Israel para santificarlo a través de Jesús y luego lo